Bienvenidas y bienvenidos a la sexta emisión del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. Muchas gracias, Felipe. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues más gusto todavía presentar a nuestro ponente. Él es el doctor Eder Ávila Barrientos, es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de nuestra institución, la UNAM. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la organización de la información y el conocimiento. Sus principales líneas son los datos abiertos enlazados para la recuperación de información, la sistematización de los datos de investigación y la interoperabilidad semántica. Ha sido tutor de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la modalidad a distancia en el sistema SUAYED, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, y profesor de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Actualmente es profesor en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Se ha desempeñado también laboralmente en otras instituciones como la Biblioteca del Senado de la República de México y en la Compañía General de Geofísica en Francia. Pues qué gusto tenerlo el día de hoy, doctor. Bienvenido y pues adelante con su charla. Muchísimas gracias, Rebeca. Es en verdad para mí un placer estar el día de hoy con ustedes en este seminario de redes y entornos digitales, compartiendo una serie de reflexiones y resultados de investigación que, vaya, una investigación que hemos desarrollado ya desde hace tiempo dentro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de nuestra universidad. Ante todo, vaya, quiero agradecer también a los organizadores del seminario, al maestro Felipe, a la maestra María Rodríguez por su invitación y la oportunidad de compartir con ustedes una serie de hallazgos que se encuentran relacionados precisamente con fenómenos que acontecen en este entorno digital, que es cada vez más complejo, y en donde específicamente vamos a abordar de qué manera se comportan nuestros datos al momento de utilizar las redes sociales. Antes de comenzar con mi presentación, bueno, les comento que en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, pues nosotros nos encontramos muy interesados en abordar los fenómenos que tienen que ver con el flujo de datos e información que se presenta en el ambiente digital. De esta manera desarrollamos investigación teórica y aplicada que nos ayuda a comprender de mejor manera cómo es que la información y los datos interactúan con el usuario y sobre todo cuáles son los fenómenos y problemáticas que se suscitan a partir de este binomio. Vaya, en mi presentación lo que ustedes van a poder obtener es una visión general de cuál es el trabajo que hemos realizado durante aproximadamente 2 años, en donde hemos tratado de identificar de qué manera se comportan los datos en diferentes redes sociales. Y vaya, vamos a abordar una serie de reflexiones que tienen que ver precisamente con pues aquellas políticas públicas que de alguna manera han impactado en el uso de esas redes sociales y sobre todo en la manera en que los usuarios, en que nosotros mismos interactuamos en este espacio digital. Bien, a continuación voy a compartir mi pantalla para que, bueno, vayan ustedes teniendo un acercamiento de la presentación de los contenidos que he desarrollado para el día de hoy. Y bien, bueno, como bien habíamos señalado, el título de esta ponencia es Comportamiento de datos y privacidad en redes sociales. Pues, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar realmente el día de hoy? Vamos a comenzar abordando un breve marco introductorio para, vaya, poder canalizar de una manera general cuál es el problema que nosotros queremos abordar y explicar en esta ponencia. Vamos a abordar diversos conceptos que tienen que ver con este fenómeno de redes sociales y el entorno digital. Uno de ellos es el dataísmo,
un concepto que vaya, podría ser relativamente reciente, pero que vaya, tiene alguna serie de fundamentos teóricos ya con algunas otras investigaciones que se han desarrollado anteriormente, en donde precisamente se trata de conocer de qué manera están comportando nuestros datos que generamos y de qué manera tienen interacción con nuestras actividades y precisamente de qué manera interactúan en el entorno digital en donde nosotros pues frecuentemente o más bien diariamente estamos pues ejerciendo o realizando una serie de actividades, ¿no? También vamos a hablar un poquito de esta cuestión de datos, privacidad y redes sociales. Hablaremos de la generación y compartición de datos en el entorno digital. Vamos a abordar dos propuestas metodológicas que han surgido para precisamente entender de mejor manera cómo es que se comparten todos estos datos y de qué manera interactúan en un ambiente digital que es complejo. Complejo porque, vaya, está inundado de datos, de información que muchas veces pues esta amplia cantidad de datos de información hace que el usuario se encuentre en un abismo de datos que de alguna manera esto influye para que él tome alguna determinada decisión. Vamos a ver cuáles son estas decisiones que puede tomar el usuario y sobre todo cuáles son las cuestiones que debe de considerar al momento de tratar de compartir un dato. Hablaremos del caso específico de Social Link Data y del Social Media Observatory como dos ejemplos de referencia y de metodología para ver de qué manera se pueden estudiar a estos datos. A su vez hablaremos de un poquito de los avances de investigación que hemos tenido y vaya, esto lo haremos a través de un apartado que se denomina análisis de datos compartidos en redes sociales mediante Link Data. Y bueno, efectivamente trabajaremos también con una serie de consideraciones finales en donde vaya, estimo que podamos dar cierre a la presentación que tengo pues preparada para el día de hoy. Bien, marco introductorio. Vamos a empezar pues señalando que las redes sociales en línea, por ejemplo, el Facebook y el Twitter, que son las más comunes y que seguramente son las que más plenamente identificamos, han alcanzado una gran popularidad debido a la capacidad que sus usuarios tienen para comunicarse de una manera interpersonal, remota e instantánea. Así como la posibilidad que tienen los usuarios para compartir contenidos multimedia, datos específicos e información de una amplia tipología y temática. Sin embargo, vaya, toda esta capacidad que tienen tanto Facebook como Twitter no es exclusiva de ellas, vaya. También vemos que redes sociales que ya utilizan otros elementos mucho más multimedia, como puede ser YouTube o también el Tumblr, también empiezan a utilizar este tipo de mecanismos, vaya, para de alguna manera poder adentrarse dentro de las comunidades de usuarios y despertar, vaya, el interés porque este usuario pueda utilizarlas. Estos alcances de las redes sociales, evidentemente, desde mi punto de vista, han motivado la aparición de fenómenos de índole informativa, vaya, que tienen que, o que se suscitan, vaya, en este entorno digital, vaya. Por ejemplo, vemos que en las redes sociales hoy en día existe un flujo, una valoración y explotación de los datos que son generados por los usuarios de dichas redes y que son utilizados estos datos para la toma de decisiones. Recordemos que los datos pueden ayudarnos a tomar una decisión desde una índole personal, desde una índole muy, muy privada, pero también desde un punto de vista social, económico, político y hasta cultural, ¿no? Sin embargo, aquí es donde surgen una serie de interrogantes, ¿no? Serie de cuestiones que se despiertan a la luz de esta popularidad de las redes sociales y se refieren a de qué manera los datos de las redes sociales influyen en la toma de decisiones de los individuos. ¿Qué pasa cuando una persona comparte un determinado dato dentro de su perfil de Facebook? Cuando comparte un determinado tweet, ¿qué alcance puede tener esa compartición de datos? ¿Solamente se queda en ese espectro de compartir y dar a conocer algún interés, alguna noticia, alguna información, algún dato que tiene que ver con pues el interés propio del usuario, o este propio dato puede generar alguna tendencia, puede ir generando alguna, es más, influencia dentro de la sociedad para tomar un determinado rumbo? Vaya, esa es una de las preguntas que nos planteamos, ¿no?, al principio de esta presentación. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el origen y el propósito que pueden tener estos datos, ¿no? Aquí me gustaría detenerme un poquito en analizar, pues, un principio teórico que se refiere a la intencionalidad al momento de compartir un dato o un determinado contenido dentro del entorno digital. Esta intencionalidad, vaya, cabe señalar que nace, pues,
a partir de un conocimiento previo que pueda tener el usuario o a través de un juicio que puede tener el usuario acerca de un determinado dato y de su, propósito de compartirlo en el entorno digital. Recordemos que en las redes sociales y en este entorno digital siempre este principio de intencionalidad va a estar muy, muy presente al momento de querer viralizar algún contenido, querer viralizar algún tipo de noticia. Y vaya que todo este tipo de datos y de informaciones que se vayan compartiendo en el entorno digital lleguen a diferentes comunidades, pero vaya, no se trata nada más de que llegue, sino que realmente tenga un impacto dentro de las comunidades, ¿no? Este impacto, vaya, puede ser favorable o desfavorable tomando en cuenta, pues, el juicio de cada individuo, ¿no? Bien, pues a su vez las redes sociales también han propiciado pues el surgimiento de una serie de desafíos relacionados con precisamente la generación y vaya, la viralización de noticias falsas, ¿no? La suplantación de identidades, la creación de perfiles fantasmas y la desinformación, por supuesto, en el ambiente digital. Creo que hoy en día, en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, este fenómeno de la desinformación y de la viralización de noticias falsas, pues ha estado muy persistente, ¿no? Dentro de estos entornos, dentro de estas redes sociales, y vemos cómo precisamente la intencionalidad que tienen los individuos al momento de generar estas noticias falsas o esta de información ya tiene un trasfondo, ya tiene un propósito, vaya, como tal. En este sentido, vaya, sería pues precisamente el desinformar a las personas, a la sociedad respecto a un determinado fenómeno o respecto a, vaya, cuestiones que tienen que ver con pues problemas que nos están aquejando hoy en día, ¿no? Por eso creo que pues es muy importante, ¿no? Es muy importante que hoy en día tengamos pues conocimiento de este tipo de fenómenos que están aconteciendo en nuestro entorno y vaya, haciendo un notable énfasis en que pues ya es una cuestión del uso diario, ¿no? En donde diariamente nosotros convivimos, interactuamos en ese entorno digital a través del uso de diferentes aplicaciones y de diferentes redes sociales, ¿no? Entonces, vaya, ¿cuál sería la manera en que nosotros podíamos tener un acercamiento más, vamos a llamarlo así, un poco más exacto, que nos permitiera interpretar de una mejor manera el fenómeno que está pasando en este entorno digital y en estas redes sociales? Pues precisamente se han generado metodologías de estudio de índole tecnológica y pragmática que tienen precisamente este objetivo, ¿no? Que es pues al analizar, ¿no? De qué manera se están generando los datos, cómo estos datos que se generan en las redes sociales se están conectando y precisamente el poder conocer para qué están siendo utilizados estos datos, ¿no? Una de estas propuestas metodológicas es la que vamos a abordar en esta presentación y se refiere a Link Data, que vaya, traducido al español, vamos a denominarlo como los datos enlazados, ¿no? Bien, en este sentido, Link Data, fíjense que permite establecer vinculaciones de significado entre los datos y sus respectivos creadores, por ejemplo, manifestaciones y expresiones. Estos dos conceptos de manifestación y expresión los podemos remitir precisamente al tipo de contenido, al tipo de dato que se está compartiendo en las redes sociales, ¿no? Sabemos que, bueno, los individuos tienen la capacidad de crear manifestaciones y expresiones que se reflejan, vaya, en datos de diferente naturaleza, ¿no? Se estima que precisamente el estudio de los datos y sus respectivas vinculaciones permitan comprender los comportamientos que el usuario manifiesta al momento de compartir sus datos en el ciberespacio social, ¿no? Vaya, no se trata solamente de conocer cuáles son los datos que se están generando y cómo se van relacionando, sino el saber el por qué se relacionan y cómo estos datos se utilizan de una manera, vamos a llamarlo así, sofisticada para poder generar pues vaya, un fenómeno de viralización, un fenómeno, vaya, de noticias falsas y sobre todo que estos datos tengan el potencial para que el usuario los pueda asimilar, que los pueda utilizar, ¿vale? Bien, de esta manera, vaya, ¿cuál es el objetivo que yo persigo, perdón, con esta presentación? Vaya, es pues analizar el comportamiento de los datos y la privacidad en las redes sociales. Pues vaya, considero que en un mundo datificado o lleno de datos y de información es necesario comprender cómo los aspectos de la vida cotidiana propician la creación de enormes cantidades de datos en el entorno digital. ¿Y por qué denomino aspectos de la vida cotidiana? Porque así realmente acontece.
Recordemos que en la vida real, cuando nosotros desarrollamos alguna actividad, cuando estamos ejerciendo alguna cuestión de interés que a nosotros nos gustaría compartir, pues vaya, la mayoría de las veces utilizamos estas redes sociales para pues compartir una serie de contenidos que realmente se traducen en datos y en informaciones que pues están disponibles para cualquier persona si no somos cuidadosos al momento de estarlos compartiendo y al momento de estarlos liberando en nuestras redes sociales y en este espacio digital. Bien, como yo les comentaba al principio de la presentación, pues bueno, vamos a abordar una serie de conceptos que de alguna manera tienen relación con este objeto de estudio que estamos abordando el día de hoy. Y el primero de ellos se refiere al concepto del dataísmo. Dentro de la argumentación que he encontrado a través de la investigación teórica de este concepto de dataísmo, vemos que parte de una idea de que el conocimiento es poder, ¿no? Esto creo que es solamente en este aspecto académico, ¿no? Sino en el aspecto hasta social y cultural, ¿no? De las diferentes comunidades, en donde nos dicen que aquella persona que tenga conocimiento, pues vaya, es quien realmente va a poder ejercer una acción de dominio, de poder sobre sus semejantes, ¿no? Vaya, pues fíjense que hay una versión mucho más moderna de esta frase que puede ser traducida como los datos son poder, ¿no? Y es que precisamente es el dataísmo y su control lo que actualmente es motivo de mucho debate dentro de la sociedad y el gobierno, vaya. Hoy en día, como yo se los comentaba, no solamente se trata de contar con información o conocimiento, sino se trata de contar con la materia pura, que son los datos para poder de alguna manera influenciar la generación de determinados contenidos, poder conocer de qué manera se comporta nuestro usuario. Y, por ejemplo, muchas empresas utilizan a estos datos que nosotros vamos generando y liberando de una manera casi natural para poder obtener estimaciones, ¿no? Estimaciones en el uso de su aplicación, poder generar futuros desarrollos, pero vaya, esto podría hacerlo viendo desde un punto de vista muy, muy amigable, ¿verdad? También sabemos que estos datos pueden ser utilizados para, pues, generar aspectos de desinformación, para crear delitos, es más, hasta cibernéticos, y vaya, son problemas que van teniendo mucho más énfasis hoy en día porque, como yo les comentaba con anterioridad, ¿no? Realmente estamos desde mi punto de vista haciendo uso de toda esta tecnología digital, todos estos dispositivos móviles de una manera pues desacerbada, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos a detener de qué manera nuestros datos que estamos liberando y publicando vayan a poder tener una cierta influencia en los demás individuos, ¿no? Puede ser una influencia favorable o desfavorable. Bien, con el auge y el dominio de las redes sociales, entonces, se puede acceder fácilmente a los datos de las personas en todo el planeta, ¿no? O vaya, en aquellos lugares en donde exista, pues, la conectividad, ¿no? Conectividad a esta gran conexión mundial que es Internet, ¿no? Por ejemplo, quieres saber qué se pone alguien o qué ropa le gusta ponerse, la música que escuchan, los lugares donde viven y trabajan, dónde comen o dónde han estado de vacaciones y mucho más, pues precisamente los más probables es que todas estas preguntas tengan respuesta con tan solo echar un vistazo rápido al perfil de Facebook de la persona, a su cuenta de Instagram, revisar sus tweets y vaya, hoy en día cualquier aplicación en nuestros teléfonos tiene también pues la capacidad de almacenar este tipo de información, ¿no? Precisamente todos estos elementos que parten de la vida vaya, cotidiana, vida real del individuo han sido retomados para, pues, plantear o realizar también una serie de planteamientos que tienen que ver con, pues, el uso de los datos y de qué manera los datos están permeando nuestra vida diaria, ¿no? En este sentido, el dataísmo para algunos, pues, representa un problema grave con respecto a los datos personales y la privacidad, ¿no? Pero para otros, sin embargo, representa el comienzo de un futuro pues mucho más brillante, un futuro en donde pues la tecnología sea utilizada con un gran potencial y pues a este fenómeno del uso de la tecnología y el procesamiento intensivo de datos sería denominado pues el dataísmo, ¿no? Pero ¿cómo surge este concepto? Fíjense que pues este concepto surge a partir o se estima que aparece por primera vez en el año 2013 y aparece cuando David Brooks, un especialista en todas estas cuestiones de inteligencia artificial y procesamiento intensivo de datos, escribe un artículo.
un artículo en el New York Times que denominó la filosofía de los datos. En este artículo, que en sí representa como tal un examen de cómo se iban a utilizar estos datos a lo largo de la década y cómo se utilizan para ayudar a validar o invalidar supuestos profundamente arraigados sobre el mundo en el que vivimos, es que a partir de ese momento empieza a utilizarse pues este concepto, ¿no?, del dataísmo, y vemos cómo precisamente este concepto ha ido pues permeando una serie de posturas, una serie de reflexiones también que tienen que ver con el uso de los datos y de cómo estos datos van definiendo nuestro comportamiento y van dejando huella en el entorno digital a través de las aplicaciones que nosotros utilizamos frecuentemente. Bien, ¿qué más? Vamos a decir que este apartado podría ser pues el fundamento, ¿no?, de este uso intensivo de datos y de cómo estos datos van permeando y van teniendo pues su capacidad, ¿no?, para poder interactuar dentro de todo este entorno digital y dentro de todo este escenario de redes sociales y de aplicaciones, ¿no? Pero vaya, no solamente se ha quedado ahí esa idea, ¿no?, del dataísmo puro como tal, sino que han surgido diferentes postulados, ¿no? Uno de las obras más representativas de este uso de datos, pues es el Homo Deus, ¿no? Homo Deus, que es una obra de Yuval Noah Harari, es una obra que, vaya, seguramente muchos de nuestro auditorio que nos sigue a través de las redes sociales ya habrá tenido la oportunidad pues de leer, de consultar, en donde vemos que esta obra de alguna manera nos dice pues cómo es que estos datos que nosotros estamos utilizando y liberando se pueden utilizar, se pueden estar explotando o siendo utilizados por diferentes agentes para de alguna manera obtener información de nuestra vida diaria, ¿no?, de nuestro quehacer, de nuestro acontecer, de qué es lo que hacemos, de qué es lo que no hacemos, de qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? Y fíjense que es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque el Homo Deus en este sentido afirma que el dataísmo considera el universo como un sistema de flujo de datos, ¿no? Y que el valor de los objetos y de las personas está determinado por su capacidad para procesar datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hoy en día aquella persona que no procese datos, que no comparta datos, pues seguramente no será parte de todo este universo, ¿no?, que considere el dataísmo, ¿no? En este sentido, vaya, esta obra también nos dice que una vez los humanos fueron los procesadores de datos más prestigiosos, ¿no? Pero ahora nuevas máquinas y algoritmos están tomando nuestro lugar. ¿Y qué tan cierto podría ser esto? Pues vaya, hoy en día vemos cómo se nos dice con gran insistencia que la inteligencia artificial, el procesamiento de datos y el descubrimiento intensivo en datos pueden ayudarnos a mejorar ciertos procesos de nuestra vida diaria, ¿no? Pero vaya, ¿realmente será cierto que la computadora y estos algoritmos nos pueden ayudar a resolver los grandes problemas de nuestra sociedad? O también se corre el riesgo de que, pues si se usan este tipo de desarrollos tecnológicos, caigamos en espectros pues mucho más alarmantes, ¿no?, de desinformación, de generación de datos falsos, de informaciones falsas, y que de alguna manera todos estos datos puedan utilizarse de una manera no tan favorable, ¿verdad?, para el desarrollo de las personas, ¿no?, y de las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, vaya, tomando en cuenta este concepto del dataísmo, es que yo quiero pues plantear, ¿no?, esta idea de cómo es que los datos actualmente pues están de alguna manera delineando, perfilando pues sí, nuestro comportamiento dentro de este contexto digital, ¿no? Y como yo les decía, ¿no?, ¿cómo podemos darnos cuenta de este comportamiento que tenemos en el entorno digital? Pues es a través de las redes sociales, ¿no? A través de lo que compartimos, a través de lo que nosotros estamos publicando cada día en estas redes sociales y a través de lo que nosotros mismos estamos dejando al descubierto, ¿no?, respecto a nuestros intereses y respecto a las actividades que desarrollamos, ¿no?, diariamente. Aunque no lo crean, vaya, se preguntarán, ¿no?, ¿cómo puede que una simple palabra, una simple imagen pueda contener datos muy, muy interesantes para que puedan ser tomados en cuenta y para que puedan de alguna manera servir para una toma de decisiones? Pues créanme que muchas empresas hacen esto, ¿no? Lo que hacen es generar sobre todo algoritmos, estrategias por ejemplo, de cosecha de datos
en donde se van obteniendo variables del comportamiento que van manifestando diferentes comunidades de usuarios que se presentan en estos entornos, ¿no? Entonces, a través de estos datos que ellos van recabando es como pues se pueden generar posibles desarrollos, se pueden generar posibles nuevas mejoras a nuestras aplicaciones y vaya, esto es algo que hoy en día pues vemos muy presente, ¿no? Y es más, hasta hace unas pocas semanas vemos cómo esto pues tuvo un gran interés, ¿no? Por parte de muchas comunidades a partir de pues las nuevas políticas que WhatsApp anunció, ¿no? Políticas que tienen que ver sobre todo con la privacidad en el uso de la aplicación de mensajería, ¿no? Aquí la cuestión muy interesante es que esta aplicación de mensajería instantánea pues forma parte de un gran consorcio, ¿no? Como ustedes bien saben, forma parte de Facebook. Y vaya, aquí lo preocupante es que Facebook y todo este conglomerado de empresas de Facebook puede utilizar nuestros datos para, vaya, tratar de mejorar en alguna cuestión, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? El de sus desarrollos. Pero vaya, creo que siempre hay que ser muy cuidadosos en este sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de liberar datos, recordemos que siempre hay una intencionalidad detrás también de las personas que están utilizando estos datos y que los están recabando, ¿no? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a adentrarnos en el segundo tema, ¿no? De esta ponencia que tiene que ver con datos, privacidad y redes sociales. Vamos a ver cómo esta tripleta nos va a ayudar a pues comprender precisamente cuál es la relación que existe entre estos tres elementos que forman parte de pues este contexto digital, ¿no? Desde hace, pues vaya, ya algunos años vemos que esta cuestión de la privacidad ha estado muy presente dentro de las redes sociales y esto ha sido a partir de pues diferentes fenómenos, ¿no? Que hemos visto que se han surgido a partir de pues el uso intensivo que se está haciendo de estas herramientas, vaya, que si bien pues algunos están a favor de ellas y muchos otros en contra, creo que sin lugar a dudas las redes sociales han venido a cambiar nuestra manera de interactuar y nuestra manera hasta de trabajar, ¿no? Evidentemente dentro de un contexto digital que desde mi punto de vista cada día se va volviendo más complejo y en donde los individuos tienen que estar mejor preparados para pues poder enfrentar precisamente esta complejidad, ¿no? Es cuando entonces me gustaría remitir a esta idea de que pues las redes sociales y el entorno digital necesariamente tienen que estar relacionados con un factor humano, ¿no? Un factor humano que nos remite a los individuos, a los usuarios, los cuales son los que hacen uso de estos espacios y que a partir de este uso es que se van generando comportamientos, ¿no? Comportamientos que se van manifestando al momento de liberar datos, al momento de desarrollar o de crear una determinada publicación y al momento de, pues, compartir, ¿no? Hasta nuestros propios intereses, ¿no? Pero bien, vaya, en este sentido hay que tener muy en cuenta que en Internet pues circula una enorme, una abismal cantidad de información, de datos entre los que se encuentran pues no solamente datos personales de los usuarios, ¿no? Sino que también podemos encontrar datos que tienen que ver con pues los gustos, preferencias, con los lugares que visita este usuario y entonces creo que tendremos que ser muy cuidadosos, ¿no? Al momento de estar liberando nuestros datos y al momento de estarlos colocando, pues, en este tipo de redes, ¿no? Fíjense que entonces al hacer acciones tan simples como usar un navegador, colgar una foto en una red social o dejar un comentario en un blog o en un foro, ya estamos dejando una información personal que deja un rastro en la red, ¿no? Es decir, ya estamos dejando una huella digital que de alguna manera ya está diciendo algo acerca de nosotros. Y aunque no lo crean, hay mucha gente, muchas personas que están interesados en obtener esa información para poder generar estimaciones, poder generar análisis y de alguna manera, en el mejor de los casos, poder proponer mejoras, ¿no? Mejoras a una determinada aplicación, a una determinada herramienta tecnológica, ¿no? Vaya, y en los casos peores, pues poder hacer también un mal uso de toda esta información que se va dejando y toda esta huella que se va plasmando en este ciberespacio, ¿no? Entonces, vaya, en este sentido es que nace o que es pertinente tomar en cuenta por qué es importante la privacidad digital, ¿no? Y cómo se puede aumentar en este sentido la seguridad de nuestros datos en Internet. Bien, privacidad digital, un concepto, es un término que se refiere al derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué información está visible para el resto o para las demás personas, ¿no?
Del mismo modo que una persona quiere que se respete la privacidad en su caso, en su trabajo, vaya, también creo que es, o que tiene el derecho, ¿no?, a evitar que otros accedan a sus datos personales en Internet sin su consentimiento, ¿no? Vaya, pero vaya, ¿cómo es que la gente puede adquirir estos conocimientos, estas habilidades o ser más cuidadosos al momento de compartir sus datos? Pues es precisamente desde mi punto de vista a través de una educación, una alfabetización digital que se tiene que hacer con los individuos. Desafortunadamente, pues hoy en día vemos que estas aplicaciones son liberadas sin ningún, vaya, cuidado, aunque por ahí existan algunas condiciones de uso, de privacidad de los datos, vemos que muchas veces la gente desconoce cómo es que realmente este uso de los datos o este uso de la aplicación o de la red social va a impactar, ¿no?, en su accionar y en su comportamiento, ¿no? ¿Esto qué ha despertado? Ha despertado pues fenómenos muy, muy interesantes, ¿no? Algunos de ellos ya se los planteaba, pero también ha dado surgimiento a problemas muy, muy graves, ¿no? Como puede ser el ciberdelito, el ciberacoso también, ¿por qué no? Y también puede ser tomado como hasta una herramienta, ¿no?, de aquellas personas que pues no se dedican a cuestiones muy, muy buenas que digamos, ¿verdad? Personas que de alguna manera intentan sacar provecho de estos datos y poder afectar a un tercero, ¿no? Entonces, en este contexto complejo, en este contexto que vaya, es pues también de alguna manera peligroso, es necesario contar entonces con, pues, con el conocimiento, con las herramientas que de alguna manera a nosotros nos ayuden a, pues, hacer un mejor uso de estas redes, ¿no? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que el concepto de privacidad digital es relativamente joven, ¿no?, ya que está unido a la aparición y desarrollo de Internet y las telecomunicaciones, aunque vaya, Internet no es para nada joven, ni mucho menos este contexto de las telecomunicaciones, pues vaya, creo que hasta no hace mucho tiempo no se habían detenido a, pues vaya, analizar de qué manera nuestros datos estaban siendo utilizados y cómo nosotros deberíamos de proteger a nuestros datos, ¿no? Entonces, vaya, a partir de esa preocupación es como nace este concepto de privacidad digital, pero vaya, de hecho, pues hasta hace poco no existía una regulación muy, muy clara, ¿no?, al respecto. ¿Qué pasa con esto? Vemos que el énfasis de este entorno digital, del uso de estas redes digitales, de estas redes sociales, ha enervado también a los diferentes gobiernos, a los diferentes, vaya, tomadores de decisiones a nivel global, a tener pues un sumo cuidado, ¿no? Sumo cuidado respecto a la manera en cómo nosotros estamos utilizando las redes y a la manera en cómo nosotros estamos liberando a nuestros datos, ¿no? Es a partir de esta preocupación que nacen conceptos como privacidad digital y que vemos cómo se van generando también alternativas, propuestas, como son la generación de políticas, la generación de buenas prácticas para poder ser pues más cuidadosos con lo que estamos nosotros compartiendo y la manera en cómo nosotros estamos interactuando en este entorno. Perdón, en este entorno. Bien, ¿cuáles son las características entonces de la privacidad digital? Solamente les voy a presentar algunas, vaya, no voy a ahondar muy, muy detalladamente en estas características de este concepto, pero vaya, creo que con las características que voy a manejar, pues serán suficientes para poder de alguna manera tener una idea clara de cuáles son los pues conceptos, ¿no?, que permean y los atributos que permean a este concepto, perdón. Bien, entonces vemos que la privacidad digital se define por pues, una serie de atributos, de características, ¿no? La primera de ellas vemos que se refiere a toda la información de un usuario que circula por Internet, además de datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, etcétera, ¿no? Seguramente cuando nosotros damos de alta alguna aplicación, nos piden alguno de estos tipos de datos y nosotros los liberamos, ¿no? Sin más, sin muchas veces sin cuestionarnos el por qué, ¿no? Y de qué manera se van a utilizar estos datos, ¿no? O muchas veces lo podemos percibir como que solamente los vamos a compartir como un requisito, como un mero requisito, ¿no?, para poder utilizar una aplicación, sin saber que a lo mejor detrás de toda esta solicitud de datos, pues hay un trasfondo, ¿no? Hay una intencionalidad, ¿no?, en el obtener estos datos y en el poder utilizarlos para un fin específico, ¿no?
Bien, las particularidades de Internet también hacen que la privacidad se refiera a, fíjense, no solamente es una cuestión textual, ¿no? Sino a imágenes, videos, correos electrónicos, geolocalización, historial de navegación, IP o cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red, ¿no? Es decir, vaya, y si todo esto lo trasladamos a un conjunto, a un cúmulo, pues hablamos de que son datos, ¿no? Datos que representan a todas estas imágenes, a videos, a correos electrónicos, a lugares de geolocalización, a historiales de navegación, etcétera, etcétera. Es decir, estamos inundados de datos, al fin y al cabo, ¿no? Inundados de datos y pues estos datos muchas veces pues son liberados sin ningún cuestionamiento, ¿no? Como tal. Bien. Pero vaya, ese concepto de privacidad digital no se limita solo al uso de páginas web o redes sociales, sino que también se refiere a la transmisión de datos a través de tiendas online, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, etcétera. Es decir, toda aquella aplicación digital que pueda ser utilizada por un dispositivo computacional o un dispositivo móvil, vaya, como tal. Y vemos que, vaya, esta cuestión de la privacidad digital va a ser pues un elemento que va a estar muy presente en en toda esta cuestión que tiene que ver con el uso de estas aplicaciones y con el uso del dispositivo como tal. Entonces, vaya, creo que el problema no es tan sencillo como tal, ¿no? Como quisiéramos verlo, ¿no? Sino que puede tener múltiples trasfondos y vemos cómo de alguna manera, pues los datos que nosotros vayamos generando y vayamos compartiendo, pues van a tener de alguna manera un alcance, ¿no? Un alcance para diferentes propósitos, ¿no? Bien, entonces vaya, si estamos entonces preocupados por estas cuestiones de la privacidad digital, creo que entonces es momento de detenernos a pensar cómo es que se generan y se comparten los datos en las redes sociales, ¿no? Si hablamos de la privacidad como aquel elemento que nos va a ayudar a, de alguna manera, a ser más cuidadosos o a proteger a nuestros datos, entonces tenemos que tener un pleno conocimiento de cómo es que se generan y cómo es que se pueden compartir estos datos en las diferentes redes sociales, ¿no? Pues vaya, esto es lo que vamos a abordar en este siguiente apartado, en donde manifiesto que, bueno, vaya, las redes sociales disponibles en la web se encuentran en una constante expansión y transformación, ¿no? ¿Esto cómo lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado a través de actualizaciones, vemos que frecuentemente estas redes sociales se van actualizando, son redes sociales que se adaptan, se transforman y que empiezan a convertirse también en elementos de una arquitectura que ofrecen ya servicios hasta de valor añadido, ¿no? Un claro ejemplo de esto es lo que está pasando precisamente con Facebook, ¿no? Facebook, por ejemplo, comenzó siendo pues una simple aplicación que era accesible a través del navegador, ¿no? Sucesivamente salió la versión para el móvil, para los celulares, y sucesivamente ya nos enteramos que Facebook o el consorcio de Facebook iba absorbiendo a otras aplicaciones o a otras redes sociales, ¿no? Como fue el caso de Instagram, que es uno de los casos más conocidos, y como es el caso de la mensajería, ¿no? La mensajería instantánea que es WhatsApp, ¿no? Entonces vemos cómo estas redes sociales se van expandiendo, pero también se van transformando, ¿no? Es decir, van adheriendo más elementos que de alguna manera van creando más arquitecturas y que estas arquitecturas tienen pues un común denominador, ¿no? Que es pues el uso de los datos y el flujo de datos e información que se van teniendo en las diferentes aplicaciones y en las diferentes redes sociales que forman parte de un mismo conglomerado, ¿no? Entonces, vaya, a esto podemos agregar que la intensa generación de datos por parte de sus usuarios remiten a recursos y contenidos de una amplia naturaleza y tipología, ¿no? Muchos de estos recursos y contenidos nosotros mismos los generamos o los compartimos muy frecuente en las diferentes redes sociales. Vaya, nosotros como los usuarios hemos pasado de ser de consumidores a prosumidores, ¿no? Es decir, nosotros mismos producimos y consumimos los mismos datos, ¿no? Contenidos y recursos que se pueden poner a disposición en un espacio digital social, ¿no? Esto es muy interesante porque esto ha despertado el interés de diferentes asociaciones, diferentes entidades que te han preocupado por la manera en cómo están interactuando nuestros datos y de cómo se van moviendo las redes sociales en función de los contenidos y recursos que se
publican dentro de sus estructuras, ¿no? Uno de estos ejemplos es el The Global State of Digital Report, que entre siglas los podemos denominar el GSDR, que fíjense que ha recopilado más de 230 informes que ponen de manifiesto el uso de los datos y el comportamiento de los usuarios en Internet y su interacción con las redes sociales. Esta fuente, vaya, es desarrollada con el apoyo de We Are Social, es una empresa de marketing multimedia que es muy famosa porque es una empresa que además da asesoramiento, ¿no?, de cómo nosotros podemos explotar a nuestras propias redes sociales para diferentes fines, ¿no? Quizás el fin más, importante en el que se enfoca de We Are Social es en este propósito comercial, ¿no?, o mercadológico que va a tener el uso de una determinada red social para llevar a cabo esta cuestión de mercadeo, ¿no? Y HotSuite, que también es una empresa, pues una compañía, vaya, especializada en el estudio mercadológico de los usuarios digitales. ¿Y cómo se imaginan que estas dos empresas o estas dos compañías conocen la manera de comportarse de sus usuarios? Pues es a través precisamente del análisis de los datos que se van colocando en estas redes sociales, ¿no? Esto creo que se va poniendo un poquito más interesante, pero vaya, también el asunto va dejando ver cuestiones que son pues muy apremiantes, ¿no?, respecto a la manera en cómo se pueden utilizar nuestros datos, ¿no? Bien, entonces fíjense que en el 2019 el GSDR coloca Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como las redes convencionales que han incrementado la interacción de sus usuarios de todo el mundo en cortos periodos de tiempo, ¿no? Esta afirmación ellos la fundamentan con base al análisis de los usuarios activos mensuales, las cuentas de usuarios y visitas de usuarios particulares a la plataforma de la red social. Todos estos datos, todos estos números hasta estadísticos se obtienen a partir, pues, precisamente de la manera en que los usuarios van dejando una huella de datos dentro de las propias redes, vaya, dentro de la propia plataforma, dentro de la propia página. Y lo que hacen estas empresas como tal, generadoras de estas redes sociales, es tomar estos datos, ¿no? Tomar estos datos para poder generar nuevos desarrollos, poder crear también, ojo, nuevas necesidades, ¿no?, necesidades de índole digital. Y vaya, de alguna manera, recordemos que esto también significa, pues, dinero, ¿no? Estas empresas saben que pudiendo conocer la manera en que sus usuarios se comportan y la manera en cómo interactúan en este espacio digital, pues también les pueden ofrecer nuevas necesidades, ¿no? Y ese es, vaya, es una intencionalidad que está muy marcada a una cuestión mercadológica, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, fíjense que cada imagen, video, texto y recurso que se genera en las redes sociales contiene datos, datos que conforman su naturaleza y permiten procesar su contenido como tal. Cuando estos datos se comparten, ya tienen el potencial de viralizarse o de marcar una determinada tendencia, ¿no? Esta cuestión de la viralización o de las tendencias, pues es algo muy particular de la red social de Twitter, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en donde a través de una cadena de caracteres textuales nosotros podemos ir generando una determinada tendencia a través del análisis de la repetición de palabras, ¿no?, que nosotros vayamos colocando dentro de estos tweets, ¿no?, y que nosotros vamos publicando y liberando, ¿no? Vaya, pues hay empresas que se dedican precisamente a ir generando esta tendencia, esta viralización a través de, pues, el uso de estos datos textuales, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estas personas, estas empresas, estas compañías tienen muy claro cuál es la función de los datos, ¿no?, para poder generar una determinada tendencia, para poder generar un determinado comportamiento de la gente, del usuario, respecto o en función a una intencionalidad. Vaya, van a decir ahorita que hago mucho énfasis en este concepto, pero créanme que soy de la idea que detrás de todas estas redes sociales y de todos estos datos que se van generando en estas redes sociales, pues siempre existe una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad, como les he dicho, puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que además en las redes sociales se comparten diversos datos personales de sus propios usuarios, lo cual ha traído consigo una serie de problemáticas, como comentábamos al principio de esta presentación, ¿no? Aquí, bueno, ya se despierta entonces el interés que yo les había señalado, ¿no?, de la privacidad, de la protección de los datos personales y de ser muy cuidadosos
al momento de estar navegando e interactuando en este ambiente digital, ¿no? Bien, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva, fíjense que a una cuestión que es, vaya, se va convirtiendo mucho más interesante, ¿no? Que nos dice que una amplia repetición del dato que aparece en los contenidos de las redes sociales provocará un incremento de la reiteración de frases, ¿no? Palabras o números que determinan los temas que son populares en un determinado tiempo o en una ubicación geográfica en concreto, ¿no? De esta manera es como trabaja Twitter precisamente, ¿no? Quizás nosotros solamente estemos liberando una cadena textual, ¿no? Y quizás esto solamente tenga un significado, un interés para mí, pero no sabemos cómo la repetición o la repetición de esta palabra, de un determinado número, un determinado acontecimiento, pueda propiciar la generación de un fenómeno viral, ¿no? Entonces, vaya, de hecho, en este sentido, en Twitter, por ejemplo, los usuarios pueden clasificar los datos de estos contenidos para generar tendencias globales, ¿no? En este sentido, vaya, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y de forma predeterminada, es decir, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Twitter en este sentido creo que no tiene ningún problema en manifestar de qué manera se están utilizando estos datos y de qué manera están pues teniendo un trasfondo, ¿no? Un trasfondo en la opinión pública de las personas. Vuelvo a lo mismo, ¿no? En una cuestión que tiene que ver con de qué manera la gente está asimilando estos datos, todas estas informaciones que se les están siendo generadas en estas redes sociales y de qué manera todos estos datos, todas las informaciones tienen una influencia, ¿no? O tienen un impacto en el accionar de las personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de estos datos, de estas informaciones, el individuo o el usuario como tal también puede ejercer un determinado tipo de comportamiento. Bien, sin el análisis de los datos, entonces sería muy complejo identificar las tendencias o la viralización de los contenidos compartidos en las redes sociales, ¿no? Vaya, pues estos datos describen el contenido y la intencionalidad de los recursos que los usuarios están publicando en el entorno digital. Creo que esto es, de alguna manera, ya se nos había dicho desde antes, ¿no? Que necesitamos datos, datos para poder comprender las diferentes realidades o los acontecimientos, ¿no? A los que nos estamos enfrentando diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no existieran datos o si no realizáramos ese análisis de datos? Pues muy seguramente estaríamos realizando estimaciones que serían erróneas, ¿no? Respecto a un fenómeno o respecto a la interpretación de un determinado hecho, ¿no? Entonces vemos cómo estos datos pues son la materia prima, ¿no? La materia prima que a nosotros nos permite llevar a cabo diferentes análisis y empezar a identificar precisamente patrones de comportamiento entre los individuos y los datos que se van generando en este entorno digital. Bien, ahondando un poquito más en esta cuestión de la interacción de los usuarios con los datos, vemos que entonces los usuarios o las comunidades de usuarios tienen intereses, pueden tener, vaya, como tal, intereses similares sobre un dato en particular, ¿no? Entonces vemos cómo se comparten contenidos casi de manera pues natural, ¿no? Provocando la generación de tendencias que pueden tomarse como fuente de información de los individuos. Es algo muy interesante porque fíjense que conozco a muchas personas que ya hoy en día ni siquiera voltean a ver ya los noticiarios, ¿no? Que pasan en la televisión, ¿no? En el horario nocturno, sino que utilizan precisamente a las redes sociales como su fuente de información inmediata, ¿no? Pero vaya, ¿realmente serán estas redes sociales las fuentes idóneas para que nuestros usuarios, las personas se encuentren informadas? Pues creo que esto tiene un trasfondo todavía mucho más complejo, ¿no? Y desde mi punto de vista, las personas deberían de estar mejor alfabetizadas informacionalmente para poder identificar precisamente cuando una información que es colocada en redes sociales puede ser verídica o puede ser falsa, ¿no? Evidentemente, una persona que se encuentre alfabetizada informacionalmente, pues va a estar preparada para poder generar y poder liberar sus datos de una manera más responsable, ¿no? Y vaya, de alguna manera creo que también tendría los elementos para poder comprender de qué manera la privacidad digital pues es muy importante al momento de que él como usuario está interactuando en estas redes sociales, ¿no? Bien, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que, pues vaya, en tiempos recientes, pues no es suficiente compartir enormes cantidades de datos,
si se desconoce el significado que tienen para la demanda de los individuos, ¿no? Y vaya, así lo ven también estas grandes compañías que yo les comentaba, ¿no? O sea, ellos no se concentran tanto en qué tanto se está generando de datos, ¿no? En las cantidades de datos que se están generando, sino en el conocer precisamente el significado que están teniendo estos datos para la persona, ¿no? En este sentido, considero que entonces es relevante identificar el origen y la intencionalidad de estos datos mediante procesos de análisis que permitan interpretar el significado de estos datos y su función en la web, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que aseguraremos la integridad de los datos permitiendo una reutilización y una explotación de ellos por parte de los individuos, ¿no? Lo vuelvo a reiterar, siempre y cuando el individuo se encuentre pues plenamente alfabetizado en el uso de sus datos y en la manera en que los puede utilizar de una manera responsable, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva entonces también a que si un individuo tiene esta capacidad para poder conocer de qué manera se comportan sus datos, pues seguramente también va a tener la capacidad de cuestionar a todas estas empresas que van generando las aplicaciones y la manera en que están utilizando a sus datos. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a incursionar en una serie de cuestiones metodológicas, ¿no? Que tengo preparadas también para presentarles desde un punto de vista pues amplio, de una manera general, y son precisamente metodologías que nacen con el objetivo, con el propósito de analizar a los datos que se van compartiendo en todos estos entornos digitales y de interacción como son las redes sociales, ¿no? Y fíjense que una de estas propuestas que ha llamado poderosamente mi atención ya desde hace algún tiempo, pues es la propuesta de SOLID, ¿no? SOLID, que es el acrónimo en inglés derivado de Social Link Data, que podemos traducir como datos sociales vinculados, ¿no? O los datos enlazados sociales, ¿verdad? ¿Qué es SOLID? SOLID se trata de un proyecto open source, es decir, que está liberado en código abierto, que es diseñado por Tim Berners-Lee. Bueno, Tim Berners-Lee, ¿quién es Tim Berners-Lee? Tim Berners-Lee, pues vaya, es el padre de la web, es aquella persona que a través de su desarrollo, pues ha permitido la generación o la conformación de este contexto digital que está remitido a la WWW, que comúnmente nosotros conocemos como la World Wide Web, ¿no? De esta manera, Tim Berners-Lee, al momento de generar esta triple W por allá en los años 90, pues no pensaba, ¿no? que la web fuera a tener pues un impacto tan rotundo dentro de la sociedad, ¿no? Y es más, lo que a él le preocupa hoy en día es que este impacto sea un poco desfavorable respecto a la manera en cómo se están utilizando nuestros datos y las informaciones que nosotros estamos liberando en este espacio, ¿no? Entonces, vaya, como parte de estas preocupaciones que tiene Tim Berners-Lee respecto a la manera en cómo se está comportando actualmente la web y todos sus derivados, recordemos que las redes sociales, todas estas aplicaciones, tienen un indicio o un antecedente inmediato en la aparición de esta web como tal. Creo que la web ha permitido o ha sido el elemento que ha motivado precisamente la generación de diferentes entornos digitales, ¿no? Una web que hasta hoy en día está en constante expansión, está en constante transformación y que de alguna manera esta web ha sido, pues, de alguna manera testigo, ¿no? De todos estos avances y de todos estos desarrollos tecnológicos que se han obtenido a través del tiempo, ¿no? Entonces, vaya, tomando en cuenta todas estas consideraciones, es que Tim Berners-Lee ha generado el proyecto de SOLID, un proyecto que tiene como objetivo cambiar, él dice, radicalmente la forma en que funcionan las aplicaciones web en la actualidad, lo que se traduce en otorgar mayor propiedad y privacidad a los datos. ¿Qué nos manifiesta en este sentido SOLID? SOLID nos dice que las aplicaciones estructuradas que van a trabajar con este desarrollo permitirán el flujo, intercambio y vinculación de datos que son generados por servicios y agentes disponibles en la web. Esto vaya mediante la utilización de un podo, que lo podemos traducir como un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que permitirá a sus usuarios almacenar sus datos personales y datos que remitan a sus contenidos y recursos publicados en el ambiente digital.
En este sentido, el pod de Solid guardará toda la información de sus usuarios y permitirá su consulta de manera remota mediante una interfaz web. Dentro de esta interfaz o dentro de esta URL que yo coloco dentro de esta presentación, se puede tener acceso a esta interfaz de Solid, es una versión beta, pero vemos que este proyecto está empezando a configurarse y que de alguna manera no se quedó solamente en un terreno o en una buena intención, ¿no? Sino que de alguna manera ya es algo que se ha comenzado a aplicar y son unas cuestiones que, es un desarrollo que va a estar pues seguramente presente en algunas de las futuras aplicaciones, ¿no? O que más bien ya ha tenido presencia en algunas aplicaciones que han sido liberadas en las tiendas de aplicaciones como puede ser la Play Store o la Apple Store de diferentes sistemas operativos que se utilizan en los dispositivos móviles en la actualidad. Bien, entonces de esta manera Solid va a permitir que los datos personales, contenidos y recursos del usuario queden vinculados y protegidos con permisos de acceso que el propio usuario gestionará desde su pod. Es decir, las imágenes, videos, textos y datos que sean publicados por los usuarios quedarán ubicados en un solo lugar con la posibilidad de vincularse con otras fuentes en el ciberespacio, siempre y cuando nosotros así lo permitamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener más control en nuestros datos, nosotros vamos a tener esa capacidad de elegir cuáles son los datos que quiero que realmente se compartan y sobre todo hay algo muy, muy interesante, que se compartan siempre y cuando nosotros conozcamos el fin, el propósito para lo cual van a ser utilizados esos datos. Bien, porque hoy en día, aunque las políticas de privacidad nos digan que nuestros datos se van a utilizar para un determinado fin, pues no tenemos realmente una certeza, ¿no? Que nos digan que esos datos solamente se van a utilizar única y exclusivamente para los fines que ya están incluidos en estas políticas, ¿no? Entonces, a partir de estas cuestiones es que los usuarios podrán definir y especificar a qué datos y archivos puede acceder una determinada aplicación, vincular sus datos con otras fuentes disponibles en este Internet o en este ciberespacio, siempre y cuando exista un significado previamente establecido que declare esta vinculación. Esto es muy, muy interesante porque hablamos ya de la capacidad de vincular a nuestros datos con una sentencia o con una relación que a nosotros nos explique el por qué se están vinculando o por qué se están liberando nuestros datos, ¿no? No solamente se trata de liberar nuestros datos para obtener una actualización de la aplicación o ayudar a la mejora de una aplicación, sino el conocer el por qué y de qué manera se están conectando con otras fuentes también dentro del ciberespacio y de qué manera pues estos datos o estas informaciones acerca de nuestros propios datos pueden ayudar o favorecer sobre todo al usuario y a su manera de interactuar en las redes sociales, ¿no? Bien, a continuación están viendo una ilustración que ejemplifica, ¿no? Todo esto que yo les comentaba de la interacción de la aplicación del pod de Solid y la seguridad y la privacidad de los datos, en donde, por ejemplo, vamos a tener instalada una determinada aplicación en nuestro teléfono celular y nosotros vamos a poder conectar esta aplicación en el pod, es decir, en nuestra cuenta que nosotros tengamos también creada en esta página que está o en este servicio, en esta aplicación, en esta plataforma que está pensando Tim Berners-Lee en general, y en donde nosotros vamos a poder permitir o denegar el acceso a un determinado conjunto de información o un conjunto de datos en específico, ¿no? Es decir, ¿esto a qué nos lleva? Vamos a tener también la capacidad de poder manejar a nuestros datos de la manera en que mejor nos favorezca, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hoy en día sabemos que pues la mayoría de las actividades que realizamos pues ya están condicionadas, ¿no? Al uso de un dispositivo tecnológico, un dispositivo que de alguna manera ya va dejando también huella y que esta huella se refiere a pues los datos que nosotros vamos colocando a través del uso de diferentes aplicaciones, ¿no? O de qué manera estas aplicaciones se van vinculando con pues el ambiente digital, con este ambiente web que se va volviendo cada vez más apremiante, ¿no? ¿Cuál es otra de las cuestiones o de las metodologías para el
análisis de datos que hemos encontrado durante todo este recorrido, en donde nos hemos dado a la tarea de investigar cuál es el comportamiento de los datos y de los usuarios en las redes sociales, pues vaya, seguramente ustedes ya conocerán este ejemplo que es el Social Media Observatory. Si no lo conocen, vaya, ahorita vamos a abordar un poquito cuál es la cuestión de este Social Media Observatory y a qué se refiere. Y vaya, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que el Social Media Observatory nace a partir de, pues, una trascendencia, ¿no? Una trascendencia que han tenido los datos para la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito social y político. Cuando nos remitimos a la idea de que estamos en un mundo datificado, tenemos que remitirnos a que hay datos que forman o que tienen diferentes características, ¿no? Y atributos. Evidentemente, los datos que se generen en un contexto académico van a ser muy diferentes a aquellos datos que se generan en un contexto social o hasta en un contexto político, ¿no? Pues esto, fíjense que precisamente ha motivado la generación de métodos digitales para comprender el uso de estos datos en las redes sociales, perdón. En este sentido, es cuando nos encontramos enfrente a The Social Media Observatory, que se conoce comúnmente como SOME, y vaya, este es un proyecto digital que tiene la intencionalidad, o vaya, tiene el objetivo, perdón, de analizar datos. Aunque no lo crean ustedes, también los memes tienen una fuerte carga de datos, ¿no? Es decir, desde los datos que se van generando para su procesamiento y su estructuración, hasta los propios datos que son utilizados para representar una determinada idea, ¿no? A través de un juego de imágenes y a través de la transmisión de un mensaje, ¿no? Vaya. Este proyecto es desarrollado por la Universidad de Indiana en colaboración con la National Science Foundation, y uno de sus principales objetivos, vaya, consiste, así lo dicen ellos, en comprender cómo se puede abusar de las redes sociales para manipular la opinión pública, ¿no? Esto desde su perspectiva y englobando las variables de su estudio a una cuestión social y política. ¿Qué es lo que hace OSOME? OSOME lo que hace es analizar precisamente a todos estos datos que se van liberando en las redes sociales de los actores políticos, vaya, más significativos de las naciones, ¿no? Como pueden ser políticos de renombre, presidentes, gente que tiene que ver con la toma de decisiones gubernamentales dentro de los diferentes países, y de esta manera van viendo cómo el uso de los datos de una manera intencionada da la pauta para la creación de bots sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Además de analizar cómo se van utilizando los datos de estas personas o cómo se van interactuando en el entorno digital, también toman como base el análisis de fenómenos sociales que han sido trasladados a, pues, estas plataformas o a estas redes sociales, ¿no? Esto, pues, ha motivado a llevar a cabo el análisis de estos datos, y es donde han identificado que muchos de estos datos se utilizan para la creación de estos bots, ¿no? Estos bots que son desarrollados para infiltrarse en el discurso político, o, por ejemplo, para manipular un determinado mercado de valores, robar información personal y difundir información errónea, ¿no? Vaya, creo que esta cuestión de los bots ya es una cuestión que es un tema que también ya se ha abordado con énfasis durante ya hace algún tiempo, y en donde, vaya, también pues ha sido un tema que ha sido puesto pues, a discusión. Esto derivado también a, pues, las serias problemáticas que van generando estos bots al momento de que son liberados en las redes sociales y al momento en que son asimilados por diferentes comunidades de usuarios, ¿no? Bien, miren, aquí les presento una breve o una pequeña representación gráfica de un grafo. Precisamente se ha desarrollado un análisis de los tweets sobre la Guardia Nacional, y esto fue desarrollado precisamente en el año 2019. Nosotros lo que hicimos fue utilizar a OSOME, y lo que hicimos fue incluir el término, como este dato iba apareciendo en las redes sociales, que de alguna manera
iban reflejándose en los diferentes perfiles, ¿no? De las diferentes actores políticos o que tienen que ver con la vida política y vida pública del caso de México, ¿no? Vemos que fue algo muy, muy interesante porque a través de este análisis interactivo del grafo y de la red, vemos que podemos identificar desde dónde se desprendió el uso de Guardia Nacional y cómo es que este dato fue interactuando y se fue esparciendo en diferentes perfiles, ¿no? Bien, ¿a qué más nos remite esta cuestión de Osome? Bueno, vaya, para hablar de Osome, entonces tenemos que tomar en cuenta que Osome usa o hace uso intensivo de grafos, ¿no? Utiliza los grafos para representar a los grafos, perdón, para representar a los datos y poder tener una serie de representaciones. Estas representaciones van a ayudar a comprender de mejor manera cómo es que interactúan los datos y de qué forma se están moviendo dentro de todo este entorno digital o dentro de una determinada red social, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que mediante pues, un grafo es posible identificar desde el origen de los tweets hasta los usuarios que comparten datos y contenidos que se relacionan con un tema en cuestión o en específico, ¿no? Además, con estos grafos es posible conocer el comportamiento de los tweets e identificar si existen agentes automatizados que influyan en su generación y publicación. Precisamente es aquí en donde entramos o entra en juego la función de los bots, ¿no? En donde pues una sola persona puede programar un determinado bot y empezar a generar tweets que de alguna manera estos ayuden a repetir una y otra vez el dato con la intención de crear una determinada tendencia o de hacer que un determinado fenómeno se vuelva viral, ¿no? Vaya, esto es muy, muy interesante porque pensaríamos que detrás de toda esta generación de datos siempre hay una persona generándolos, ¿no? Sí, quizás sea una persona, pero no a lo mejor millones de personas que lo están generando, ¿no? Entonces, vaya, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a hacer de nuevo énfasis en cuál es la intencionalidad que va a tener el uso de nuestros datos, ¿no? Y para qué fines se van a crear, ¿no? Pueden utilizarse con un fin que puede ser muy noble, ¿no? Que es el informar a la sociedad o tenerla mejor informada, vaya, pero también puede haber pues objetivos que sean o propósitos que sean todo lo contrario, ¿no? Que en este caso sería el desinformar o el crear un determinado sesgo, ¿no? En la opinión pública de una determinada persona respecto a un individuo, ¿no? Entonces, vaya, mediante este tipo de análisis es posible identificar a los datos que son compartidos en estas redes y bueno, en el siguiente apartado ya vamos a explicar con mayor detalle en qué consiste este proceso, ¿no? Creo que aún vamos en tiempo, creo que me quedan 20 minutos de presentación y creo que vaya, ahí vamos. Bien, vamos a llegar a este apartado que se refiere al análisis de datos compartidos en redes sociales mediante Link Data. ¿Qué es Link Data? Link Data, como les comentaba al principio de la presentación, vaya, es una propuesta metodológica para poder vincular, primero publicar y vincular datos de una manera significativa en el ambiente digital. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a una idea muy, muy básica, ¿no? De que nosotros podamos vincular a nuestros datos como hoy en día se puede vincular una página web, cómo se puede vincular un documento en la web, cómo se puede vincular un video, una imagen, vaya. Pero ¿a qué nos remite esta idea? Nos remite a que vamos a estar vinculando la materia prima de la web, que son los datos, ¿no? Entonces, cada uno de estos datos va a tener una URL o un URI o un identificador específico, una dirección electrónica específica que le va a identificar a este dato de una manera unívoca, ¿no? En todo este ambiente digital. Esto evidentemente tiene una cuestión técnica, una cuestión procedimental, una cuestión estandarizada que hoy no voy a tocar, no voy a ahondar en ese terreno más técnico, más sofisticado, pero vaya, creo que era necesario poder contextualizar qué es esta cuestión de Link Data. Link Data nace a partir también de una idea de Tim Berners-Lee y forma parte de las buenas prácticas del W3C, ¿no? Es más, Link Data formó parte de aquel postulado, de aquellos principios que nos remitían a contar con una web semántica, ¿no? No sé si lo recuerden por ahí, hace algunos años nos decían, pues vaya, ¿dónde está esa web semántica o qué auge va a tener esta web semántica? Pues vaya, esta web semántica hoy en día se sigue trabajando
y sin lugar a dudas, cuando podamos ver realmente materializada esta web semántica como tal, como una entidad, creo que pues las redes sociales también van a tener una transformación, ¿no? Pues vaya, esta cuestión metodológica del uso de la liberación y vinculación de los datos forma parte de esta propuesta de Link Data, en donde, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos en este caso en una investigación que realizamos hace un par de años de tecnológicas y de la información, pues bueno, nos dimos a la tarea de utilizar a Link Data como un método. En el caso, ¿esto a qué nos llevó? Nos llevó a que necesitábamos una fundamentación que nos permitiera comprender el uso de estos datos y de qué manera influyen en las personas al momento de interactuar y compartir contenidos y recursos en el ambiente de la web. Esto, vaya, nos llevó a tomar en cuenta que la implementación de Link Data para la vinculación y visualización de datos que son compartidos en las redes sociales pone de manifiesto el uso de esquemas de representación gráfica, como lo veíamos anteriormente, que pueden ser estos. Hola, se desconectó un momento nuestro oponente. Estamos, ya lo tenemos de vuelta. Em, Eder, si gustas, a lo mejor apagar un momentito tu video si tienes muy baja tu señal. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Una disculpa, creo que se me fue un momento la red. Sí, voy a mi video Ah, para poder se vuelva a presentar este problema. te sugeríamos si puedes apagar un momento tu video, a lo mejor está haciendo mucha carga de datos. Ajá, gracias. Listo. Listo. Vaya, pues una disculpa por las cuestiones que se nos atravesan. Creo que tenemos por ahí una cuestión técnica con el ancho de banda, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, entonces estábamos en esta cuestión metodológica, ¿no? De la aplicación de Link Data para analizar los datos de las redes sociales. Y bueno, tomamos una muestra, vaya, que fue de diferentes perfiles, en donde, vaya, estos perfiles habían sido configurados a través de, pues, la generación de diferentes tipos de contenidos, la compartición de diferentes recursos, en donde tuviéramos una riqueza de datos que nos permitiera precisamente utilizar esquemas de representación gráfica, vocabularios y, vaya, ontologías semánticas, ¿no? Bien, en este sentido, cabe señalar que la representación de las redes sociales mediante grafos, vaya, es una metodología para identificar las complejas relaciones que se establecen entre individuos, sus datos, contenidos y recursos que comparten en el ambiente de la web. Es decir, tratamos de obtener un esquema integrador que nos permita ver o que nos permita comprender de qué manera se van interactuando los datos en función al usuario que los va generando y que los va compartiendo. ¿Esto a qué nos llevó? Nos llevó, vaya, a utilizar
una ontología web que se denomina el friend of a friend, que es el amigo de un amigo y que se conoce comúnmente como el FOA. Con esta ontología lo que hicimos fue describir a las personas, sus actividades y sus vinculaciones con otras personas y objetos. Estos objetos pueden ser un recurso o un contenido en específico y se traduce específicamente en la vinculación que existe entre los datos pues, que forman parte de estos objetos como tal, ¿no? En este sentido, las descripciones FOAP lo que permiten es establecer varios tipos de cosas y enlaces. Estos enlaces se llaman técnicamente propiedades y los tipos de cosas de las que hablamos en FOAP se denominan clases, ¿no? Vaya, esta es una cuestión muy, muy técnica, pero que de alguna manera nos ayuda a comprender cuál fue el trabajo que estuvimos realizando durante, pues, este análisis, ¿no? de datos que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, vaya, ¿a dónde nos llevó esto? Nos llevó a una necesidad de sistematizar los datos que las personas comparten en redes sociales. Esto conlleva su análisis y respectiva vinculación y visualización para obtener un producto, ¿no? Un producto que nos permita identificar los mínimos detalles que explican las características de un fenómeno que se manifiesta en el ambiente web. Para ello, pues se va a requerir de métodos sofisticados como el que utilizamos para comprender precisamente cuál es el comportamiento y la interacción que los datos tienen en los diferentes sujetos pertenecientes a este contexto o a diferentes contextos, ¿no? Y vaya, aquí les presento precisamente uno de los ejemplos que obtenemos a partir de, pues, este análisis, ¿no? Este análisis de los datos que se van compartiendo en redes sociales mediante el FOA. Y vemos cómo pues está utilizando por aquí el uso de los identificadores de recursos, ¿no? O de las URLs, ¿no? ¿Cuál es lo interesante aquí? Es que nosotros nos dimos a la tarea de crear pues un perfil de usuario, ¿no? Un perfil de usuario que está relacionado con el nombre de la persona, que en este caso es mi nombre, ¿no? Es Ávila Barrientos E. Y vemos que este Ávila Barrientos E, pues vaya, puede tener pues un amplio número de significados para diferentes contextos, ¿eh? Vaya, es un nombre que puede significar diferentes cosas para los diversos contextos. Eso es muy, muy interesante. Y eso hace más interesante el poder identificar a este identificador con un nombre, ¿no? Con un nombre de una persona, que en este caso Estamos en espera que se vuelva a conectar nuestro ponente. Aquí viene de nuevo. Sí, hola de nuevo, hola, hola. Hola, Ede, ya estás de nuevo con nosotros. Sí, una disculpa en verdad, creo que mi red anda muy, muy inestable. Voy a tratar de continuar con la sesión. En verdad, una disculpa, no había tenido este tipo de inconvenientes anteriormente, pero creo que a todos nos pasa por primera vez, ¿verdad? Espero que... Esperemos que ya se porte bien tu red.
Sí, caray, no, es que de verdad que estoy tan entretenido que digo, ahorita recibí aquí el flashazo, se me fue la red, pero vaya, trataré ya de trataremos y tendremos fe que ya no podamos, ya no volvamos a tener problemas, inconvenientes con la red. Voy a volver a compartir mi pantalla. Listo, ¿en qué nos quedamos entonces? Vaya, nos quedamos en esta cuestión de ejemplificar precisamente cómo nuestros datos que están diferentes en diferentes redes sociales pueden quedar ya representados en un solo esquema que de alguna manera nos ayude también a comprender de qué manera van interactuando estos datos, cómo se van comportando, quién los va generando, en dónde los vamos colocando. Y sobre todo hay algo muy, muy interesante, ¿no? El poder identificar que la integridad de estos datos sea realmente pues correcta y que corresponda a una persona o a la persona en específico que nosotros estamos pensando, ¿no? Vaya, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a contemplar que en esta figura 4 podemos observar la vinculación de datos que forman parte de una persona y que esta representación gráfica se observan datos que vinculan las cuentas y perfiles de redes sociales de una persona que ha dado de alta su identificador web. Este web ID cualquiera de nosotros lo puede dar de alta en internet, de hecho es una aplicación que forma parte de las propuestas del W3C, en donde nosotros buscando en el navegador web ID W3C podemos registrar nuestro dominio y de alguna manera comenzar a conectar nuestros datos para poder tener una relación, una vinculación o un cuidado de cómo se van conectando nuestros datos en este ciberespacio como tal. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que podemos generar cuestiones ya mucho más complejas hablando de datos, ¿no? En esta otra representación vemos cómo hicimos el ejercicio de ir ya no nada más vinculando los datos que forman parte del usuario y de sus cuentas, sino de datos que también ya forman parte de los recursos y contenidos que va generando el propio usuario, ¿no? Vemos cómo a través de la generación de estas representaciones vamos obteniendo, pues sí, un análisis, pero también vamos obteniendo pues una descripción de cómo los datos que yo voy generando van teniendo una relación o diferentes relaciones con diferentes elementos que se generan en el ambiente de las redes sociales, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a esta idea que yo les planteaba desde un principio, ¿no? Que es precisamente que pues los datos se encuentran en cualquier cosa, en cualquier recurso o en cualquier contenido que nosotros compartimos en nuestros perfiles o en nuestros muros, ¿no? Vaya, es muy, muy interesante porque vemos cómo a través de una simple palabra, un simple número, un simple dígito, es más, podemos, o una simple etiqueta, podemos ir obteniendo pues el rastreo, ¿no? De cómo se ha ido generando esta etiqueta o este dato como tal y de qué manera este dato se genera con lo que yo voy compartiendo en las redes sociales, ¿no? Vaya, esta es una cuestión muy, muy básica, es una noción muy, muy básica, muy elemental que quería presentarles el día de hoy a manera de ejemplificación. Tras de bambalinas de todo este trabajo, bueno, hay una metodología, podemos explorar otro tipo de opciones, o también conocer otro tipo de detalles respecto al procesamiento de datos que hicimos pues con estos datos que se obtuvieron a través de las redes sociales y vemos cómo de alguna manera pues no solamente las redes sociales se trata de este espacio de interacción o de comunicación para compartir un determinado contenido o recurso, ¿no? Sino que también nos puede llevar a este terreno, ¿no? A este terreno de análisis en donde pues precisamente tratamos de comprender cuestiones más complejas, ¿no? Que tienen que ver con la manera en que nosotros usamos y liberamos a nuestros datos, ¿no? Bien, vaya, bueno, aquí ya estoy dando, vamos a saltar un poquito. Creo que ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Creo que por ahí, bueno, le voy a echar ganas para terminar en tiempo y forma y dar paso a las preguntas y respuestas. Vaya, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que es pertinente tomar en cuenta que el análisis de los datos compartidos en las redes mediante la aplicación de esta propuesta que yo les presenté hace un momento de Link Data, requiere de su debida estructuración, hay un procesamiento como tal, hay un uso de herramientas digitales, hay uso también de diferentes procedimientos como tal, echamos de la mano de diferentes técnicas, por ejemplo, por ahí
de minería de datos, por ahí algunas técnicas que tienen que ver con el uso de un software en específico. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que también es muy importante emplear elementos visuales como grafos, sociogramas, que permitan identificar el comportamiento de los datos y su flujo en los diferentes contextos de la actividad humana y vaya, dentro de las propias redes sociales, ¿no? El asunto es complejo, aunque no lo parezca tanto, pero vaya, creo que si queremos obtener un análisis detallado y sobre todo certero de cómo nuestros datos están siendo utilizados y de cómo nosotros podemos obtener un esquema de cómo es que nuestros datos se están conectando en el entorno digital, pues vaya, creo o soy de la idea que estos elementos como los grafos y toda esta metodología podría aportar algo, ¿no?, a este análisis. Bien, esto es una reflexión de Haney. Vaya, Haney es un especialista en el uso intensivo de los datos, sobre todo de índole científico, pero siempre ha tenido esta preocupación humana, ¿no? La preocupación de saber cómo se están utilizando nuestros datos y sobre todo cómo podemos sacar provecho de ellos, ¿no? Y Haney nos dice que aunque la cantidad de datos crece de manera asombrosa frente a nuestros ojos, no debemos desestimar un hecho aún más importante que exige nuestra comprensión y apoyo, ¿no? Es decir, que la información misma se está volviendo más interconectada. Con cada enlace, etiqueta o identificador, los datos en todo el mundo se están reuniendo en una sola masa desbordante que producirá no solo una única computadora global, sino también una base de datos global, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, con esto que está planteando Haney? ¿Qué está pasando con nuestros datos? ¿A dónde van a parar? ¿Realmente solamente se quedan en nuestro dispositivo? ¿Solamente se quedan en nuestro perfil? ¿Se almacenan solamente en los servidores de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, de YouTube? ¿O qué está pasando con nuestros datos, no? Vaya, creo que es momento de podernos a pensar en esto y sobre todo de actuar de una manera más responsable, ¿no?, respecto al uso de nuestros datos y a la manera en cómo cuidamos su privacidad, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a tomar en cuenta una serie de de recomendaciones que manifiestan que antes de utilizar una aplicación de red social es importante revisar las políticas o sus políticas de privacidad, ¿no? Pues esto determinará los alcances y limitaciones del uso de los datos por parte de los proveedores, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que debemos compartir con responsabilidad nuestros datos, pues esto permea nuestra huella digital en el ciberespacio. No olvidemos que al momento de interactuar con una determinada aplicación, vamos dejando huella y esta huella muchas veces deja rastros, ¿no? Deja rastros de datos, que estos datos son tomados por agentes y que estos agentes pueden sacarles provecho con distintos fines, ¿no? Estos fines pueden ser solamente de desarrollo o pueden ser fines que no sean tan favorables para nosotros, ¿verdad? Entonces, vaya, también hay que tener en claro que la mayoría de los proveedores de aplicaciones también se obtienen un financiamiento por compartir los datos que generan los usuarios y es precisamente este financiamiento el que a ellos les permite pues seguir desarrollándose y seguir pues en este terreno, ¿verdad?, del desarrollo y la sofisticación de redes sociales. Bien, ahora sí llegamos al apartado de consideraciones finales y vaya, quisiera agregar solamente estas cuestiones, ¿no? Que los datos publicados en redes sociales, además de ser personales, remiten a una amplia gama de contenidos y recursos de diversas temáticas y tipologías informativas. Estos datos se encuentran registrados en plataformas digitales que tienen el propósito de compartir datos de sus usuarios bajo criterios de interés común o atributos similares, vaya. Esto creo que sí es una condicionante, ¿no? Todos estos datos se van compartiendo acorde a un interés o acorde a los atributos similares que van presentando en su estructura, ¿no? Esto de una manera elemental o técnica, pues permite crear, como yo le mencionaba en la presentación, una determinada tendencia o viralizar un determinado contenido, ¿no?, que se refiere a un determinado acontecimiento o hecho, ¿no? O también, ¿por qué no?, crear por ahí sesgos de desinformación, ¿no? O por ahí también ir generando hasta noticias falsas, ¿no? Es decir, siguiendo tendencias temáticas, informativas o de conocimiento, estos datos también emplean algoritmos, estas aplicaciones de datos también emplean algoritmos semánticos para identificar las preferencias de los usuarios con base al análisis de los datos que publican en los espacios digitales. Entonces, vaya, al momento de organizar y de poder gestionar a estos datos disponibles en las redes sociales,
resultará imprescindible interpretar su significado. Creo que el significado que tengamos de nuestros datos y de la manera en que están siendo utilizados nos va a ayudar a obtener un mejor análisis que explique el origen de dichos datos per se, su utilización e influencia que ejercen en la demanda informativa del usuario, y en donde vamos a poder también comprender de mejor manera cómo es que nuestros datos están interactuando y están siendo utilizados en todo este entorno. Vaya, fenómenos como la desinformación y las fake news que se manifiestan en el ámbito de las redes sociales, vaya, han motivado la generación de métodos, quizás no tan innovadores para el análisis de los datos de una manera interpretativa, pero quizás sí métodos que puedan ser necesarios para comprender de mejor manera pues cómo se van generando estos datos y como yo manifiesto, ¿no? Creo que nos ayudarían a tener los elementos para poder sortear todo este tsunami de datos y de información en el que nos encontramos actualmente. Bien, pues yo quiero agradecer su atención y sobre todo la oportunidad de poder compartir con ustedes en este breve espacio, pues algunas de las cuestiones que estamos realizando dentro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, como parte, vaya, de labores de investigación que estamos desarrollando ahí en esta entidad. Y vaya, también quiero ofrecerles una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos durante mi presentación. Por mi parte sería todo y bueno, pues estamos abiertos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la interesante exposición y bueno, pues ya tenemos varias preguntas en nuestra lista. Voy a empezar por la de Mónica García, que nos pregunta, bueno, nos comentamos si la utiliza navegación anónima. ¿Qué tan cierto es que no dejas huella de ello cuando la utilizas? Ah, bien, es una excelente pregunta. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Quizás sea que yo soy muy desconfiado en ese sentido, pero vaya, a pesar de que lo declaren de esta manera, que el uso de los datos es anónimo, que la huella digital que vamos dejando en el uso de la aplicación no va a ser así como tal, creo que yo sí pondría una serie de dudas, ¿no? Respecto a esta afirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera son datos que se van generando y son datos que van a algún lugar. De alguna manera siempre dejamos ese rastro y de alguna manera la aplicación o las aplicaciones tienen que tener esa capacidad o esa latente capacidad de poder registrar, ¿no? Todo lo que se va haciendo o la manera en que nosotros vamos interactuando cuando hacemos uso de ellas, ¿no? Entonces yo creo que pues no deberíamos de ser tan confiados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sino que siempre verlo desde un punto de vista más crítico y realmente ver si pues nuestra privacidad de nuestros datos y sobre todo esta cuestión que tiene que ver con el dejar el rastro de nuestra huella digital, realmente pues es algo que la aplicación como tal que estemos utilizando permita cuidar. Muchísimas gracias. Y bueno, la que sigue de Carolina Morales nos dice que qué recomendación nos puedes dar para no dejar precisamente huella y no ser tan visible y que nuestros datos no sean tan visibles en las redes. Vaya, yo creo que la cuestión aquí más importante es ser muy cuidadoso sobre lo que se está compartiendo, ser muy crítico sobre todo con el tipo de dato que estamos compartiendo. Evidentemente la recomendación sería pues compartir en menor grado, ¿no? Aquellos datos, aquellas informaciones que tengan que ver con nuestra vida personal. Y cuando hablamos del uso de una determinada aplicación, de un navegador, pues ser muy cuidadoso sobre todo con el tipo de sitio al que estamos visitando, ¿no? Y evidentemente el poder investigar antes a una aplicación o poder revisar su valoración dentro de las propias Play Store o dentro de propios sitios especializados que se dedican precisamente a criticar o a valorar como tal a las aplicaciones, creo que sería de gran ayuda para poder confiar en el uso de una determinada aplicación, ¿no? Pero vaya, yo creo que la recomendación más importante es pues ser responsables, ser cuidadosos y compartir en menor medida datos que tengan que ver con nuestras cuestiones personales, ¿no?
Muchas gracias. La que sigue es de Dani Datitza. Dice, igual toma los datos de búsqueda y todos los demás datos que se pueda, solo que al salir de la página se eliminan las cookies. Esto lo comentan respecto a la parte anónima de conexión en los navegadores. ¿Esto es cierto? ¿O tú qué nos comentas al respecto? Sí, recordemos que las cookies, vaya, son mecanismos que nos permiten de alguna manera repetir patrones de interacción con la aplicación, con una página o con un sitio web en específico. El que nosotros deshabilitemos, habilitemos esas cookies no asegura que nosotros estemos siendo cuidadosos con el uso de nuestros datos, ¿no? Evidentemente aquí cuál es la recomendación y volvemos precisamente a esta cuestión crítica valorativa que debemos de tener respecto a la fuente que estamos consultando, ¿no? Creo que debemos de ser muy, muy cuidadosos en tomar en cuenta, por ejemplo, si la persona o la entidad que está generando el sitio web es un agente confiable, ¿no? Es un agente de prestigio y de alguna manera esto a nosotros nos va a dar la pauta para poder de alguna manera el permitir o eliminar las cookies, ¿no? Dentro de la página que estemos utilizando, ¿no? Obviamente si vemos que es una página que no cuenta con una autoridad que sea reconocida o que sea de alguna manera, vamos a decirlo así, confiable, pues creo que ahí innegablemente tendríamos que salir de ese terreno y pues ni pensarlo, ¿verdad? Porque aunque no lo creamos, pues nuestros datos de alguna manera están interactuando ahí al momento en que nosotros entramos en contacto con el sitio, con la página web en cuestión, ¿no? Entonces no estaría tan seguro que la cuestión de las cookies nos pueda ayudarnos, ¿no? En esta cuestión que nos plantea esta persona. Muchas gracias. La que sigue es también, si nos puedes dar tu opinión respecto a los medios de comunicación que han cambiado y que esto también ha impactado en el medio educativo. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta esos cambios y vulnerabilidades en este medio en específico en la parte de educación y tecnología? Vaya, es una gran pregunta. ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo noto desde mi punto de vista que están existiendo sesgos informativos, es más, dentro de los propios canales informativos. ¿Y cómo podemos nosotros precisamente evitar estos sesgos informativos? Pues vaya, es precisamente alfabetizándonos informacionalmente. ¿Qué quiere decir esto? El adentrarnos precisamente en cuáles son las características que debe de tener una información que sea de calidad, vaya, información que nosotros podamos utilizar con un propósito educativo o con el propósito de beneficiarnos tecnológicamente en el desarrollo de una determinada actividad. ¿Por qué? Porque yo sí observo un sesgo que se refiere a mucho a esta cuestión de dar por cierto información que muchas veces no es así, ¿verdad? ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a contemplar que, pues de hecho, muchos medios de comunicación han caído en este sesgo de desinformación. Muchas veces pueden plantearlos ellos de una manera involuntaria, pero como yo les mencionaba en la presentación, ¿no? Siempre hay una intencionalidad que hay detrás de todo este juego, que es el de pues compartir información sobre un determinado acontecimiento o sobre un determinado tema, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo? Recomendaría, pues, ser sobre todo muy, muy críticos al momento de valorar la información que nos están presentando y sobre todo cuando hablamos de información educativa o de un enfoque tecnológico, pues siempre ser, vaya, meramente meticulosos, ¿no? Y no quedarnos únicamente con la primera versión que nosotros escuchemos de estos medios de comunicación, ¿no? Porque desafortunadamente, pues uno de los fenómenos de este uso intensivo de redes sociales, como yo lo manifestaba, pues son estos espectros de desinformación o estos espectros de noticias falsas que se van generando no solamente en estos contextos educativos y tecnológicos, ¿no? Sino a lo mejor también ya en cuestiones que tienen que ver con una cuestión de desarrollo, de bienestar o hasta de salud, ¿no? De los propios individuos. Muchas gracias. La que sigue es, bueno, te platico que tenemos una gran cantidad de felicitaciones y agradecimientos. Y bueno, la que sigue es,
El poder de los datos es inmenso y al mismo tiempo perverso, es decir, las corporaciones conocen con mucha precisión la información personal de los usuarios. Como ejemplos tenemos el de Cambridge Analytica. ¿Puede existir algún contrapeso Así para es. evitar que todo este universo de información sea utilizado con fines poco éticos? ¿Consideras que las legislaciones de países deben regular esta parte o visualizas alguna otra alternativa? No, vaya, vaya, es una excelente pregunta y creo que por ahí podemos comenzar, ¿no? Es más, podemos comenzar por regular nuestras propias, o por vaya a generar nuestras propias políticas y obviamente esto tendría que tener un impacto estructural, ¿no? Que se desprenda precisamente de amplias magnitudes, ¿no? Que es decir, desde un terreno gubernamental, ¿no? Es decir, creo que es necesario contar con una política nacional, ¿no? Sobre todo que esta política nacional esté enfocada a que los ciudadanos se encuentren alfabetizados digitalmente, ¿no? Esta alfabetización digital conlleva precisamente el que las personas tengan los elementos necesarios que les permitan interactuar en todo este contexto complejo, ¿no? Porque como bien, bueno, ejemplificaban, hay muchos casos, ¿no? Muchos casos como el caso de Cambridge Analytica, otros casos en donde se han descubierto que, pues vaya, el uso que hacen de nuestros datos no es un uso muy, muy favorable como tal. Entonces, creo que la vía de las políticas, creo que sí nos ayudaría un poquito a regular esta cuestión, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que yo veo? Creo que tendríamos que ir al meollo del asunto, ¿no? Y aquí sí ya me gustaría remitirme a una cuestión más de desarrollo educativo del individuo, ¿no? Creo que es necesario que desde tempranas edades y dentro de los niveles básicos de educación se impartan ya cuestiones que tienen que ver con la alfabetización del individuo, hablando no solamente digitalmente, sino también informacionalmente, en donde se le enseña a valorar la información y se le ayude o se le proporcionen precisamente las habilidades y conocimientos que le permitan valorarla de una manera crítica, ¿no? Creo que esto debería de ir de la mano, así como le enseñamos al niño a leer, también enseñarle qué es lo que debe de leer y cómo lo debe de leer y cómo debe de ir forjando su pensamiento crítico para que precisamente estos elementos le ayuden a sortear todo este tsunami de datos y toda esta, pues sí, cantidad abismal de información que nosotros vemos reflejado en pues en este entorno digital, ¿verdad? Ah, muchísimas gracias. La que sigue es, ¿qué pasa con los sitios que te exigen aceptar cookies para acceder a la nota, por ejemplo, los periódicos o espacios informativos? ¿Y cómo es posible rectificar la seguridad digital en estos sitios? Bien, ¿qué pasa con las cookies? Vaya, las cookies sí, pues son de hecho un método, es una estrategia para obtener precisamente el comportamiento de ti como usuario, ¿no? Es decir, de qué manera te vas a ir tú moviendo en la página, ¿no? Lo más recomendable sería desde mi punto de vista, y como lo mencioné anteriormente, sería ser muy cuidadoso con el prestigio de la página que estamos visitando, con la autoridad, quién la genera, para qué la genera, qué tipo de contenido estamos consultando, pero sobre todo pues ser muy cuidadosos, ¿no? En lo que nosotros vamos compartiendo en este tipo de sitios, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar la seguridad? Pues vaya, una de las maneras de aumentar esta seguridad es verlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Es decir, no solamente dar clic porque a lo mejor lo hago de una manera natural, de una manera innata, pero, perdón, No, hola. no, no, sí, aquí estamos. Ay, perdón, es que se cortó un poquito. Sí, estaba en esta cuestión, ¿cómo dotar de mayor seguridad? Pues vaya, siendo muy cuidadosos, ¿no? En poder, eh, vaya, en el habilitar o en no habilitar esa opción de cookies, creo que determinará también la manera en cómo nosotros estemos interactuando en el propio sitio. Una cuestión que yo recomiendo mucho es esta, ¿no? El tener la certeza de que el sitio que estamos visitando sea un sitio confiable y aún así tener claridad de que al momento de que nosotros demos habilitar las cookies ya estamos dando pues apertura a que el proveedor de esa información pueda conocer nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablando ya desde un punto de vista personal, yo en mi caso muy pocas veces doy este permiso, ¿no? De habilitar esas cookies, ¿no? Y precisamente lo hago porque desde mi punto de vista creo que
no solamente las cookies se van a utilizar para conocer mi manera de interactuar con el sitio, con la aplicación, sino que pueda tener por ahí una intencionalidad ya que tenga que ver con el uso de datos, ¿no? Entonces, vaya, mi recomendación es esa, ¿no? Si es muy forzoso, si es un dominio educativo y necesitamos habilitar cookies, pues vaya, las habilitamos, ¿no? Pero ya en cuestiones, por ejemplo, más de entretenimiento, más comerciales, yo sí pondría ahí en duda, ¿verdad?, el habilitarlas. Ok, muchas gracias. Bueno, la que sigue nos dicen, y bueno, si ya hay que hacer un control de daños, es decir, ¿qué hacer después, ya que se ha dejado una huella digital? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues vaya, pues creo que ser mucho más precavidos, tener un control más de nuestros datos. Hay algo aquí muy, muy interesante, nuestros datos se encuentran en constante movimiento como tal. ¿Qué quiere decir esto? Quizás mis datos personales en algún momento sean específicamente aquellos que se reflejen a un estado actual en el que vivo, pero sabemos que los datos son muy dinámicos y estos datos van cambiando conforme nuestra realidad también va cambiando. ¿Qué es lo que se sugiere? Si una vez yo ya dejé una huella digital y me puedo desprender de esa huella digital que a lo mejor dejé algún tiempo, pues en un futuro ser más cuidadoso, ¿no? Y no compartir datos tan abiertamente como lo hice en aquella primera ocasión, ¿no? Es algo muy, muy interesante porque no lo mencioné. Aunque no lo crean, nuestros datos personales pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, hoy tengo 20 años, ya mañana tengo 25, ¿no? Los siguientes 5 años tengo 25. Aunque no lo crean, ese número quiere decir algo y para la aplicación y para la gente que se dedica a hacer estos análisis, pues ya le está marcando una determinada variable, ¿no? Entonces los datos son así, son muy dinámicos, por eso debemos de ser cuidadosos. Si hemos dejado huella, trataremos de que en ocasiones futuras, pues ya no sea el tratar de evitar dejar esta huella, ¿verdad? Dentro de nuestros dispositivos y dentro de nuestra interacción con las redes sociales como tal. Muchas gracias. Consuelo Romero nos dice si los antivirus ayudan a disminuir el rastro digital de nuestros datos. Vaya, quizás no nos ayude a disminuir el rastro, pero sí, el antivirus creo que es un excelente mecanismo de seguridad, ¿verdad? Para mantener a nuestras computadoras de alguna manera libre de ataques cibernéticos, de virus, aunque bueno, esto no tendría nada que ver con este rastro digital, ¿verdad? Porque el rastro que nosotros vamos dejando de datos en el ambiente digital tiene que ver con la manera en cómo nosotros estamos interactuando como tal con diferentes aplicaciones, diferentes páginas, diferentes sitios. ¿A qué me refiero? Este rastro precisamente tiene que ver con las palabras que utilizamos para expresar un determinado mensaje, las palabras que utilizamos es más para realizar una determinada búsqueda y todas estas palabras, todos estos términos, todos estos números, todos estos datos reflejan nuestros intereses y de alguna manera son utilizados para describir nuestro comportamiento. Entonces, específicamente no considero que estos antivirus nos puedan ayudar a evitar este rastro, sin embargo, sí nos podrían ayudar a prevenir ciberataques, ¿no? Y en justa medida poder evitar pues un ataque de virus que por ahí tenga precisamente esa intención, ¿verdad? El poder obtener nuestros datos como tal. La que sigue es si consideras que es seguro el Telegram. Telegram, sí, digo, creo que es seguro tanto Telegram, de hecho, WhatsApp también puede ser seguro. Aquí la cuestión es que nosotros seamos responsables al momento de compartir los datos, ¿verdad? ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a hacer la sugerencia de que no tengamos miedo como tal a utilizar la aplicación, pero sí que seamos muy cuidadosos con el tipo de dato que estamos compartiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo les manifestaba, a pesar de contar con esta tecnología que nos dicen que es del cifrado extremo a extremo, no estamos tan seguros a dónde van a parar nuestros datos. Hay algo que sí es muy real, es que nuestros datos están dejando una huella y que de alguna manera van a parar a algún lugar.
Entonces, yo recomendaría eso, ¿verdad? O sea, como existe Telegram, puede ser muy seguro, también WhatsApp lo puede ser. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos compartiendo y a quién se lo estamos compartiendo. Ok. Safari, el buscador de iPhone generalmente coloca esta leyenda. Dice, Safari evitó que 18 rastreadores crearan un perfil tuyo. ¿Qué tan confiable es eso? Vaya, a simple vista pareciera muy confiable, ¿verdad? Sin embargo, pues sí pondría en duda, ¿no? También el ver qué tan eficiente o qué tan certero sería esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque vaya, vemos que Safari quizás nos pueda evitar el acceso a intrusos como tal, así como otros tantos navegadores, pero no estaría tan seguro que Safari nos pueda dar una opción realmente muy segura para poder proteger a nuestros datos y sobre todo mantenerlos con estrictas medidas de privacidad, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, siempre hay que ser cautelosos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos publicando y con la manera en cómo nosotros nos estamos comportando en el navegador, ¿no? José Luis nos dice, no, Héctor, perdón, Héctor Bautista nos Sí, dice, por otro, como que plantea el otro lado de la moneda y nos comenta sobre las ventajas de la huella digital. Por ejemplo, habla de Spotify, que gracias a eso conocen nuestros gustos musicales. Lo importante sería que los datos se mantuvieran a salvo, dice él. Sería útil que se legisle al respecto. ¿Consideras posible que suceda tomando en cuenta que somos una comunidad global? vaya, yo creo que es un reto, pero sí creo que podría suceder. Sin embargo, es un reto porque debe de contemplar diferentes, vaya, condicionantes como tal. Pero vaya, de que puede ser una realidad, puede que sea, y de que necesitamos datos también para desarrollar y para que toda esta cuestión tecnológica vaya avanzando, eso es indudable, ¿verdad? Como yo lo comentaba en la presentación. El uso de los datos puede tener diferentes intenciones. Esto nos lleva a diferentes propósitos. Pueden ser propósitos muy favorables, como puede ser como este caso concreto que se plantea, ¿no? El poder utilizar los datos para futuros desarrollos, obtener desarrollos más sofisticados de una aplicación. Pero evidentemente esto tendría que estar sustentado en una política, ¿no? Y yo lo denomino así, en una política nacional, ¿no? Que impacte en los diferentes estratos de la sociedad y que de alguna manera esta política también regule los alcances y limitaciones que tiene que ver con el uso de los datos, ¿no? Ya casi acabamos. Ahí hubo muchísima participación, afortunadamente. Ya nada más nos quedan dos. Sí, sí, sí. ¿Consideras que las redes sociales han ayudado o perjudicado la aceptación de las vacunas COVID? Vaya, yo creo que las redes sociales ha sido un arma de dos filos y desafortunadamente creo que solamente aquellas personas que se encuentren realmente informadas y que tengan ese sentido crítico van a poder hacer uso efectivo de la información que se va publicando en estas redes sociales. Creo que de alguna manera las redes sociales ha beneficiado, pero también ha traído problemáticas respecto a este tema concreto, ¿no? Y creo que ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a tomar en cuenta una necesidad apremiante hoy en día, ¿no? Y que se refiere a que contemos con una sociedad mucho más alfabetizada informacionalmente hablando y que sea una sociedad con un pensamiento crítico que le permita de alguna manera poder sortear todas estas dificultades. ¿Por qué? Porque hay mucho sesgo informativo, hay mucha desinformación y desafortunadamente la gente no se encuentra preparada para poder asimilar esta información y es que en ocasiones, pues vaya, esta desinformación puede ser un motivante para tomar a lo mejor una mala decisión, ¿verdad? Entonces creo que aquí en ese sentido las redes sociales pues, las considero como un arma de dos filos, ¿verdad? Tiene sus alcances, pero también tiene sus limitaciones. ¿Cómo les podemos sacar más provecho? Creo que es desde un punto de vista más crítico, ¿verdad? Claro. Y bueno, ¿cuáles tendrían que ser las principales reformas políticas en México para proteger los datos personales de los usuarios? Muy bien, es una excelente pregunta. Bueno,
hablar así como tal, no quiero serlo tan, no me quiero ver tan pretencioso, ¿verdad? Y tan ambicioso. Pero vaya, creo que sería partir de lo más elemental, ¿no? Creo que una política nacional e integral que realmente impacte en el beneficio de los individuos y en la protección de sus datos personales debe de contemplar que hoy en día necesitamos que nuestra gente esté perfectamente informada a qué se refiere con estos datos personales, cómo la manera en que interactúa con su dispositivo móvil, con su celular, con su tablet, es más en la propia computadora, es más en la propia aplicación, de alguna manera deja un rastro y que como la mayoría de todas estas aplicaciones, todos estos dispositivos, pues le solicitan sus datos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podríamos partir, sobre todo de dotando a la sociedad de elementos que le permitan interactuar, sortear de mejor manera todo este tsunami de datos, de informaciones y que se encuentre mejor preparada, ¿verdad? Creo que ahorita sería muy difícil, muy complejo, vaya, como tal, decir cuáles tendrían que ser los elementos, vaya, estructurales de esta política, pero vaya, creo que debemos de comenzar por ahí, ¿no? Diciéndole o de formando individuos que sean más críticos respecto al uso de esos datos y que sean más cuidadosos al momento de compartirlos. Evidentemente, creo que una política tendría que englobar desde una cuestión económica, de una cuestión cultural y hasta social, vaya como tal. Ay, nos acaban de llegar otras dos. Yo creo que estas sí ya te las mandamos porque nos falta cerrar la sesión. Entonces, bueno, si te parece bien, son dos nada más las que nos faltaron. Sí, sí, Eh, sí. Te las enviamos Perfecto. para, para ver si nos puedes apoyar para responderlas. Y bueno, pues le doy la palabra a Gaby Romo que nos va a apoyar para dar los últimos anuncios de la sesión. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Ha sido una sesión impresionante con una cantidad de información muy valiosa. Y bueno, pues no dejo esperar toda la reacción de los participantes. Quiero que sepas que están todos muy motivados y contentos con todo lo que hoy aprendimos. Muchísimas gracias.